Ya. Profe, Entonces, ¿Abigail, algún punto? Abigail, sí, 3 puntos. Ok. Voy a compartir la pantalla. Voy a centrarme específicamente en lo que están viendo en este momento, ¿no es cierto? Cómo funciona la explicación. Tenemos Quito. Quito, ustedes saben, tiene una temperatura, ¿no es cierto?, entre el invierno y el verano, porque solo tenemos 2 estaciones, ¿sí?, que va variando a lo largo del año, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos las temperaturas, vamos a tener que graficar, ¿sí?, en la ciudad de Quito, o más vamos a comer primero a registrar los datos de las temperaturas de todo un año. Entonces, las temperaturas de todo un año nos llevan a un gráfico de lo que se llama un histograma, ¿no? Entonces, es decir, es lo que vamos a ver de esta manera. En el eje de las X estoy poniendo la temperatura, ¿sí? Vean desde el lado izquierdo, ¿no es cierto? Tengo el 0 más a la izquierda. Y en el eje de las X, está desde el 13 hasta el 27 un rango de temperatura, ¿no es cierto? Desde el 13, que es chiquito, hasta el 27, que es un valor alto de temperatura, ¿ya? Entonces, dentro de este rango, yo comienzo a registrar la temperatura del año. Entonces, en el año, por ejemplo, ¿no es cierto?, voy viendo cuánto, ¿no es cierto?, de veces en el día, en el mes o en los meses se va dando temperaturas de 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces dibujo el histograma en función de la cantidad de días que se repitió la temperatura de 13 o la temperatura de 27, ¿cierto? Entonces yo voy viendo que tanto en el uno como en el otro, ¿sí?, se va produciendo que tanto en la parte mínima como máxima los valores son más pequeñitos. ¿Por qué? Porque voy a poner tal vez un ejemplo más cercano. Un valor de 0 grados en Quito es muy esporádico, ¿no? Hemos tenido valores de inclusive 3, 4, 5 grados algún rato en Quito, ¿no? Algún momento. Pero también hemos tenido asimismo valores muy pequeñitos de 27 grados también, que es un valor ya muy alto, ¿no? Muy caliente, muy, muy caliente. Entonces, ese también 27, o sea, son valores que en el año son muy pocos los días. Entonces, las repeticiones, la frecuencia absoluta, el F sub I que hemos hablado siempre, presenta que es un valor muy bajito. Y así voy creciendo, como ustedes van viendo, con temperaturas de 14, de 26, que como que un poquito más se repiten. Luego voy creciendo a 15, ¿no es cierto? Y 25, pues se repiten más. Y así voy subiendo a 17, 18, que se repiten más veces. Entonces en el día tengo más temperaturas de 17, 18, 19, 20 grados, hasta llegar al punto máximo en que casi constantemente, o diríamos en promedio, la temperatura de Quito es de 20 grados. Entonces, como ustedes ven, hay valores desde los más pequeños hacia los más altos y en la parte pico, en la parte más alta, tengo a la media, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esto, este histograma tiene una forma de campana. ¿Por qué? Porque en el un lado puse unas medidas que normalmente es temperatura, y en el en el eje de las X, ¿qué puse? Puse la cantidad de veces que se repite, ¿no es cierto? ¿Que se repite qué? La temperatura. Sí, Robert. Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que no lo estaba viendo William, entonces no sé si es que William sí está atendiendo. Ahí está, William está ahí. Está, pero no está. Ah, ya, sí.
está atendiendo otra cosa. Entonces, sí es importante que esto, o sea, escuche bien para que pueda. Ahí ya le cachó. Perdón, dices que está mi hija, anda por aquí y con la otra bebé que tengo, Ya, están por ahí que me llaman, disculpa, ya. intento. Entonces, miren lo que sucede ahora. Del histograma, más bien comencé a graficar todo la campana, tomando en cuenta en dónde voy marcando las temperaturas menores, temperaturas mayores, y cómo, de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, se va repitiendo esas temperaturas. De esta curva, puedo yo también marcar semejanza con una campana. La semejanza de la campana, noten que se dio por el manejo tanto de las, perdón, así, el manejo de las X y las Y, ¿cierto? De los valores que yo tengo de temperatura, ¿sí? Y esto es práctico, o sea, esto es real, ¿no? O sea, yo voy marcando cada día las temperaturas y me voy a dar cuenta que es una distribución normal, ¿sí? Que normalmente esta se asemeja a una campana. Voy a la siguiente concepto, que ya hablaron, ¿no? Y que a la final Ivonne se le puso la cantidad porque no solamente es el mu, sí que en este caso es el punto central donde coincide la mediana, la moda y la media, ¿no? Sino que adicionalmente esta, aquí sí coincide con lo que habló Catherine, con lo que habló todos los compañeros, que en este caso es una forma de campana donde la media de todas estas temperaturas es 20, o sea, es decir, se ha repetido mayor cantidad de veces ese 20 y todas las otras, diríamos, repeticiones van tendiendo a que le forcen a que la curva se mantenga, en este caso, en una media de 20, porque tengo valores pequeños, valores altos, y por lo tanto los dos me hacen compensar hacia la parte de la media, ¿no es cierto? Entonces, como les dije yo en algún momento, el mu, el xy, sombrerito, es media, ¿sí? Y para este caso, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, como les dije, es igual la moda, la mediana, en ese caso. Coincide, porque la distribución normal hace que se pase esto y por lo tanto la curtosis es cero. La curtosis es cero. Entonces uno diría, ¿y ahora qué es la curtosis? ¿No es cierto? La curtosis en este caso es, para la distribución normal, el apuntamiento hacia arriba o el acostamiento hacia abajo, es decir, la platicúrtica o en este caso, la mesocúrtica, ¿sí? Que eso ya ustedes ya lo presentaron en la presentación también. Entonces, si ustedes se ponen a ver, esto también puede aplicarse a pesos, o sea, es decir, ¿no es cierto? Dentro como yo les dije, también a presión. Entonces, esto en el peso se puede dar esas curvas. No, esas curvas se pueden dar del peso, por ejemplo, de los bebés. El peso de los bebés, evidentemente, nos genera una curva de distribución normal. Eso es lo que estamos viendo tanto en la derecha como en la izquierda, ¿sí? De tal manera que si yo veo que los bebés, por ejemplo, han tenido una prematurez, ¿no es cierto? Una pequeña prematurez, los valores del peso es bastante bajo. Y normalmente bebés muy prematuros o con extremadamente peso de, imagínense, en 5,000, ¿no es cierto? Es bastante pesado. Entonces, los valores se van compensando tanto de la parte menor como de lo mayor, hasta que llego a la media, que en media aproximadamente es 3,300, ¿no es cierto? Como 3,3 kilos aproximadamente. Entonces, estas son distribuciones normales que también resultan de un histograma que uno ha ido haciendo con los datos que uno va colocando dentro de la curva. Y esa da una forma de campana, ¿sí? Que, como ustedes ven, la media puede, en este caso,
es 3.300 y va a coincidir la moda, porque si ustedes se fijan, el mayor número de repeticiones es el más alto, ¿no es cierto? Entonces, como hay bastantes repeticiones, se vuelve moda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso como una cosa importante. Bueno, voy a pedirles que avancen como para yo también continuar. Sin embargo, ustedes pueden ver en lo que les voy a presentar ahorita, que son algunas curvas, que yo puedo también saber cuánto de los datos debajo de esa curva en porcentaje resulta. O sea, es decir, yo puedo decir, no quiero específicamente la media, sino quiero, por ejemplo, un 0.25 o más arriba con 1.1, dependiendo del parámetro que yo tenga. Eso yo lo puedo hacer a través de un cálculo en donde hay que entender muy, diríamos, de una forma un poco más de abierta de la mente, de que los científicos ya descubrieron tablas que yo me permiten, por ejemplo, cuando yo tenga un valor de distribución normal Z, o sea, es decir, una tipificación llamada Z. Si tomo ese valor, ya me manda una tabla como la que posiblemente les voy a colocar en el lado de acá. ¿Ya? O sea, tengo una tabla que la estoy como estoy presentando aquí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? Yo tengo una tabla como esta, donde efectivamente el valor que yo quiero calcular es un valor entero que puede ir subiendo hasta, por ejemplo, 6, ¿sí? Y los decimales están en el lado de la izquierda. Lo que me van a preguntar es primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿y de dónde salió esta fórmula que está aquí? Esta fórmula salió de, en este caso, la integración que yo tenga de ese histograma que yo coloqué con los datos que coloqué y que se alinean o que se ajustan específicamente a esta fórmula. Uno diría, ¿qué fórmula más complicada? Sí, tiene su complejidad absoluta. Entonces, los científicos calcularon todos estos valores en función de los valores que voy colocando en esa ecuación. ¿Listo? Ahora, previo a esto, si quiero regresarme con todo lo que les estaba colocando, ustedes están haciendo ya esto, ¿sí? Y en esta parte quisiera tal vez explicar esta partecita. Sí. Nosotros tenemos en matemáticas, bueno, yo no les di matemáticas, me supongo que les dio otra profesora, que en este caso no sé si fue la doctora, bueno, no recuerdo el nombre, pero yo puedo tener curvas como las que acabamos de ver, pero planas, lineales, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de arriba es una curva lineal, ¿no es cierto? Y igual a 2. ¿Sí? Donde yo tengo el eje de las X, el eje de las Y eso se explicó también en matemáticas cómo se crea esa función. Tengo otra función también lineal que es simétrica, como la que también estamos viendo ahí. Si uno hace esa curva simétrica del un lado y del otro lado también una especie de triángulo, casi que yo también voy a tener una función normal. Pero desde luego la campana se hace más, diríamos, lineal, ¿no es cierto? Entonces, continuando, sí, Robert, ¿sí me escuchan? Está cortando la voz, pero Ah, ya. Bueno, no sé cómo estamos ahí mejor. ya, mejor. Ya. Pero Entonces, en esta distribución como la que estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos viendo el tamaño de un tomate, de cómo va generando en el tiempo el tamaño del tomate. Y viendo, ¿no es cierto?, desde los valores más pequeños hasta los valores más grandes, pues se produce esta curva donde ustedes pueden ver que yo tengo una media de 150 y como ya hemos visto, tenemos una varianza, o sea, una variabilidad de los datos y una desviación estándar, ¿no es cierto?
que me ha hecho que yo comience inclusive a ver hasta dónde llega del un lado negativo y el otro lado positivo a partir de la media. Entonces, en este caso yo tengo 5 para el lado derecho y 5 para el lado izquierdo. Entonces, al tener esta curvatura, lo que quiero que tal vez ustedes miren y observen es que la curva es una fórmula extremadamente difícil, ¿sí? Donde tenemos una curva basada en el exponencial, en el número e, ¿sí? Y el exponente es un exponente que está contenido la media, los datos, la varianza. Esto no lo vamos a aplicar directamente en la parte estadística, pero sí lo vamos a aplicar en lo que hablamos el día de ayer. Entonces, este cálculo de cuánto va a ser la probabilidad de que, por ejemplo, un tomate crezca o esté dentro de los valores de 155 en adelante, no sabemos, ¿sí? No lo sabemos directamente. Lo vamos a saber específicamente si aplicamos esta fórmula, porque tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Tenemos la media, tenemos en este caso el valor que me está pidiendo y tendríamos que calcular la desviación estándar, que en este caso es el valor de mu, que está aquí, ¿ya? Pero bueno, esto uno diría está extremadamente difícil, posiblemente para algunos que manejan un poco más la matemática van a entender y en otros va a ser un poco o va a ser mucho más difícil. De todas maneras, dentro de la práctica, asimismo en la naturaleza, para caracteres morfológicos de personas, individuos, animales o plantas, si las tallas, los pesos, las envergaduras, los diámetros, los perímetros se asemejan mucho a la distribución normal. Hay también aspectos fisiológicos, como por ejemplo las dosis que se entrega a una persona en un fármaco o la cantidad de abono que se pone a las plantas, también se aplica a la distribución normal. Otro de los caracteres sociológicos también, por ejemplo, es cierto consumo, ¿cierto? En los individuos de un específico, un medicamento o también inclusive consumo, en algunos de los casos, de los vasos de agua que una persona toma. También es una distribución normal. En algunos temas psicológicos es el coeficiente de intelectual, ¿cierto? Que también tiene un valor máximo y un valor mínimo. Y el grado de adaptación también de una persona hacia un medio también tiene una distribución normal. Hay ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que ayudan a que todos los datos que hemos visto se vayan adaptando, se vayan asemejando a la distribución normal. De ahí la necesidad de poder entender esta gráfica o esta forma de expresión que la estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Ahora sí, voy a pedirles a algunos compañeros, ¿no es cierto?, que yo dejo de compartir y el grupo ahora sí de Catherine iba a hablar, sí. Y Ivonne también. Hasta que se preparen los demás compañeros. Observando, tengo una pregunta. Cuando habíamos visto el histograma, ¿no? Histograma que nos había mostrado hace un momento. Es como más o menos lo que hemos visto nosotros, el de rango, lo que veíamos anteriormente. Lo mismo. Porque yo estaba viendo, claro, que estos como rangos al finalizar también forman esa campana, ¿no? Correcto. O sea, sí, tiene mucha relación. Evidentemente va a haber rangos, Catherine, sí. Hemos visto, por ejemplo, rangos de temperatura desde los valores más pequeños hasta los valores más altos. Hemos visto valores de tamaño de fruta, de vegetal, etcétera, que también está. Tamaño, perdón, peso de bebés, ¿no es cierto? Entonces, lo que les dije hace un momento,
nos va llevando a que tengamos muchos ejemplos en la naturaleza donde se aplica esta función, ¿sí? Y donde evidentemente mientras más estudios se haga, más se va a acercar a ese tipo de función. Gracias, profesor. Ivonne. Perdón, dice yo, tengo mi computadora medio viejita, pero voy a tratar de seguir, hacer el esfuerzo. Una pregunta, yo estaba meditando en base a lo que estaba usted explicando, y yo, bueno, me gusta pensar siempre las respuestas, pero en el 2020, cuando hubo el COVID-19, ¿no? Veíamos cómo la curva en campana, o sea, subió totalmente y entiendo que fue cuando dijeron todas sus casas, y obviamente en muchas, la idea decían para que la curva baje, la curva se aplane, ¿no? Y el ideal era que para quedar a cero, ¿no? Pero se iba viendo, los datos estadísticos daban una muestra de lo que las autoridades aquí en el Ecuador, pues no importa los otros países, me refiero más al Ecuador, ¿no? Y también luego empezó a aparecer otras estadísticas que hablaban de otro tipo de virus estacionarios, otra clase de virus, ¿no? Y las autoridades trabajaban con esta curva, ¿no? Por ejemplo, luego empezaron a aparecer especies de rangos, ¿no? De tal enfermedad, tanto por ciento de la población, de tal rango, ¿no? De tal otra variante, otro por ciento. Entonces, ahí uno puede, ahorita yo puedo entender que de dónde salen esas curvas, ¿no? Por ejemplo, tal vez si se lograba establecer una media, la media, un 8, por ejemplo, como si tuviéramos un rango o una cantidad de un 8, sería como el punto máximo, ¿no? Y los puntos inferiores serían un 4, un 2, algo así. Pero yo entiendo que decían, la curva está arriba, váyanse a la casa, quédense en la casa. Entonces ahora sí yo puedo entender el por qué decían que uno tenía que estar en la casa. Ahora después ya la curva empezó a descender, lo que ellos llamaban a descender, entonces eso nos decía la gente y la autoridad que ya podemos salir. Entonces eso es lo que yo, me parece que ahora entiendo para qué servían esas curvas, ¿no? Estadísticas. Correcto. Muy bien, Ivonne. Sí, efectivamente. Capaz que cuán cerca de que se aplique una curva normal a eso, no sé. Puede ser que efectivamente en el momento en que se aplicó, cuando no se aplicaba, ¿no es cierto? Comenzó a subir a un nivel alto y después de aplicar ciertas medidas comenzó a bajar. Capaz que sí, pero no depende de muchos parámetros. Usted, o sea, no solamente el tema de guardarse en la casa, ¿no? Sino también muchos otros parámetros como es su cuerpo mismo genera unas defensas y el sistema inmunológico está alto, está bajo. Entonces hay muchos parámetros del por qué. El uso de la mascarilla permanente, el uso también de las vacunas. Entonces, todo eso tiene una repercusión sobre las medidas y no necesariamente, pues, o sea, yo lo digo tal vez porque no sé si es que efectivamente se alinea a una curvatura normal. O sea, en nuestra mente sí existió, ¿no es cierto? Un valor en donde empezó, llegó a un pico y volvió a bajar. Capaz que en global grande, en Ecuador, sí se pueda dar, pero no le puedo asegurar específicamente que sea eso. De todas maneras, interesante la opción, ¿sí? Y pongo un puntito más. Quisiera tal vez al Robert decirle que Migue tiene 3 puntos más también por el aporte que está haciendo en el tema de lo que está escribiendo. Y por otro lado también Michael, un puntito más. Sí, sí, sigamos con los compañeros que estaban, no sé si Elian y Damián tienen algo que decir. Un ratito, pero ya.
¿Quién me dijo, profe? Elian. Elian. Buenas noches, profesor, qué gusto, y también al intérprete, ¿no? Quiero mencionar, es referente a la exposición. Quisiera, dice, el día de hoy, que nos permita exponer, dice. Sé que hay muchas preguntas de los compañeros y a veces nos alargamos, pero quisiera pedirle que nos permita exponer el día de hoy. Sí, de una. Yo ahorita más bien les doy todo el chance para que sigan en este momento. Continúen. Pero primero el grupo que estaba, ¿no? Que en este caso se quedó antes. ¿Qué dice Roberto? Grupo 1, sí, grupo 1. Ayer, Elian también es del grupo que está ahorita, de sí, Nicole. exactamente, sí. Sí, ayer, dice, tuvimos problemas con el internet. Ya. Ya, ok. Ok, sí, dice, va a mostrar, dice, la presentación. ¿Sí? Ya, adelante. Por favor, mi grupo, Abigail y los compañeros que forman parte del grupo, por favor. Grupo. Ay, a ver, Y que pongan también la presentación. ya. El que va a presentar, va a mostrar la presentación es Eliana. Ok, le voy a dar la función tengo que darle con. Ok, ¿no? Sí, ¿Listo? sí pueden compartir. Sí pueden, pero ¿quién? Abigail. Ya mejor Abigail. Él no puede compartir. Le vamos a poner convertir en configuración. Ya. Ya. Que no están todos, creo, dice. Es que no sé quién. José. José. Para compartir. Pero ya estoy dando todo. Ahí está. Ya, ya le di a José. Ya, entonces, quieren que les ponga profe a todos los del equipo. Les voy a poner a todos los del grupo. Ah, Ya, ya, no hay problema, no hay problema. ya. Y para compartir, ya, un ratito, hacer confusión, hacer anfitrión. Ya, ya. Sí, no le permite compartir. ¿Eh? ¿Quién está compartiendo? Ya, ya. Abigail menciona. Bueno, muy buenas noches. El tema que tenemos bueno, son tres temas que vamos a abordar en nuestra presentación. Por favor, ten la bondad de mostrar el tema. Elian, por favor. Primero, muy buenas noches a todos. La curtosis
es, por ejemplo, cuando uno puede, cuando tenemos como ejemplo, ¿no? Personas que tienen o diferentes datos, ¿no? Similares. Eso hace que la curva, en este caso, se marque en determinado lugar. Por ejemplo, si diríamos que en los datos hay muchísima gente que tiene 30 años, entonces allí la curva sería más pronunciada justamente en esa parte del eje de la X. Entonces, va a depender mucho de los datos. Cuando los datos son casi similares, entonces es muy probable, como ustedes pueden ver en la color verde, que la curva sea un poco más aplanada, porque sean datos muy similares, por ejemplo, si habláramos de edades, ¿no? Y mencionó también otra donde la curva sea como intermedia, ¿no? Y dio los nombres. Ahora, ¿quién da, por favor? Lisette. Lisette está mencionando lo siguiente. Bueno, primero, buenas noches, ¿no? Siempre al profesor y al intérprete. Entonces tenemos tres tipos de curvas, como ven ustedes allí, que están puestos los nombres. La kurtosis, como podemos ver, es una curva muy puntiaguda. La mesocúrtica, vemos, es una curva eh, que no es tan pronunciada, ¿no? No es tan pronunciada como la anterior, como la leptocúrtica. Por ejemplo, cuando vemos esa sería, la primera sería como el caso de diferencia entre gente que tiene discapacidad y la que no tiene discapacidad. Y la otra dice que son cuando, hablando de la segunda mismo, tenemos una curva, pero no tan pronunciada. Es una curva, por llamarlo así, algo intermedia en relación a la base. Por ejemplo, igual pueden ser cualquier datos, edades de las personas. Tal vez estuviéramos hablando de un caso donde intervendrían personas que van entre 16, 17 años. Entonces vamos a ver que los números se van a repetir y por eso la curva, perdón, 16 a 18 años, donde la curvatura va a ser algo pronunciada, ¿no? Pero en el tercer caso es eh, cuando la curvatura y las personas, dice, son casi los datos de personas, por ejemplo, los datos son muy similares, bastante similares, y así la curva no es tan pronunciada. Abigail dice, ¿puedes retroceder a la presentación anterior, por favor? Refiriéndose a esto, según lo que mencionaba nuestra compañera, podemos ver que la curva es mucho más pronunciada, ¿no? En la otra vemos algo intermedio, como datos que más o menos se parecen, aunque son algo diferente, y en un tercer caso, donde vemos la curva prácticamente en torno al eje mismo, entonces son datos muy similares. Solamente eso quería reforzar. Ahora, el sesgo, refiriéndose al sesgo, por si acaso, profe, si está diciendo algo, si es conmigo, no le entiendo, no le escucho, ¿no? Robert, Sí, profe. permítame por favor que regresen un poquito antes. Ya. No, una más adelante, por favor. Muy bien. Ya. Entonces, quisiera tal vez que el grupo, que en este caso es Abigail o también Lisette, nos pueda decir en la 1, 2 y 3 que han presentado las curvas, por qué o cómo van a explicar el tema de la kurtosis sea mayor a cero, sea cero o sea menor que cero.
Dice, va a depender, dice, en base a la escala de X, donde se le pone algunos en número positivo y otros de, cuando caen en número negativo, dice Abigail. Em, a ver, bueno, primero hay que entender que se supone que estamos colocando tal vez algunos valores fruto de que se hizo una investigación. Entonces, la idea es que se pueda explicar de una manera tal vez más sencilla en qué consiste esta curtosis, ¿no es cierto? La curtosis es como una variable. O sea, es como la media, mediana, moda, como el Z, que en este caso es la distribución normal, o también como por ejemplo la variabilidad o la desviación estándar. Entonces viene ya, es una variable aleatoria, ¿no? Es una variable que no es constante, ¿no? Entonces, de tal manera que esta variable ingresa probabilidad dentro de la curva. Es decir, lo que me está diciendo es cuán probable va a ser que un dato caiga o se coloque dentro de un rango específico. Entonces ustedes vieron, ¿no es cierto? En la temperatura había de 15 a 28, ¿cierto? Ese es el rango. Pero hay otros rangos más pequeños, más cerrados, que hacen que la curva se apunte porque la curtosis como tal forza a que se haga más pequeñita y se vuelva más puntona, o la otra que se vuelva más, más acostada. Recuerden que los volcanes tienen una forma o tienen recuerden que ayer hablamos de cómo desde la base va creciendo y se va empujando esa presión hacia arriba, de tal manera que da esa curva normal también en muchos de los casos, o se les asemeja a eso. De tal manera que ese tipo de curvaturas nos permite que cuando yo tenga ahora se utilizan mucho los GPS diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo pongo un GPS, sé qué altura está específicamente de la Tierra. Y cuando este ha subido 1 metro, 2 metros o lo que sea por la presión mismo del volcán, se va tomando, ¿no es cierto?, un rango de riesgo en el volcán. Entonces, eso también es parte de aplicar la parte de la distribución normal en uno de los fenómenos que también en la naturaleza se dan, como por ejemplo el tema de la erupción volcánica. ¿Sí? Entonces, esta variable que nosotros le llamamos aleatoria, que es la kurtosis, aplica dentro de la misma fórmula de la distribución normal, que es la distribución también de frecuencias o la distribución probabilística. Entonces, cuando yo en integrales el área bajo la curva, genero yo el área bajo la curva de esa curva que yo estoy dando, ahí estoy dando yo un valor, ¿no es cierto?, específico de una área. Y esa área me permite calcular la probabilidad de que se dé o no un fenómeno específico, ¿no? Entonces, un poco también viendo hacia dónde tenemos que llegar es que yo busco un valor esperado, un valor probabilístico. A ese valor que yo espero o a ese valor que yo le quiero asemejar a mi curva, o sea, es decir, es un valor específico, le llamo Z, que es un valor específico al cual yo debo llegar. ¿Sí? Y cada uno de los valores, así como el mío, tiene una correspondencia, ese corresponde también a un valor de Z. Entonces, cada uno de los 15 valores que pusimos hace un rato en la curva, que venía desde menos 15, como es desde 15 hasta 28 grados en este caso como temperatura, corresponde a un valor específico de Z. Z es un parámetro también que me permite ver el tema de la curtosis y de lo que vemos ya un efecto es lo que estamos viendo en las presentaciones de en este caso, platicúrtica, mesocúrtica y la mesocúrtica también, ¿no? Que son ya definiciones que salen después de aplicar esta variable llamada Z. Ya. Ahora sí, continuemos, por favor.
Vamos al sesgo. El sesgo. Dice, es algo que es un valor que nos hace pensar o sobreestimar. Sobreestimado, es un valor sobreestimado. Por ejemplo, en una empresa, hay el jefe que está observando que las personas llegan atrasadas, no llegan atrasadas, y en base a eso él calcula o sea, la producción, ¿no? Él le estima que si la gente no está produciendo bien, entonces los resultados serán de una forma u otra forma. Entonces es necesario siempre que los datos se puedan poner con claridad. Entonces, en este caso, como vemos, hay diferentes sesgos, ¿no? Y en base a los cálculos, en base a los datos que se tienen, se puede analizar probablemente o estimando un resultado. Eh, mm, Permítame, pueden regresar. Lo que estamos viendo en este momento de los sesgos, sí, hablamos del día de ayer sobre el tema de los errores que se pueden producir en muestras de encuestas o en muestras de investigaciones, se puede dar un margen de error. En la estadística siempre existe un margen de error, pero para este tema, para este específico ejemplo del sesgo, en el caso de los tres que existen, así como para el apuntamiento, es la kurtosis; para el sesgo también es la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda de lo que en este caso es la moda, la mediana y la media. Entonces, el sesgo se da en este caso a mano derecha cuando la media, ¿no es cierto?, se vuelve más grande que la mediana y que la moda, ¿cierto? Se da ese sesgo hacia la derecha. Y hacia la izquierda se da asimismo cuando el valor de, en este caso, la media es el más pequeño, luego le sigue la mediana y luego le sigue la moda. Entonces, el sesgo vemos cuando la media comienza a representarse más a la derecha o más a la izquierda, es cuando en ese momento se producen sesgos o se producen desviaciones más altas de lo que normalmente debería existir. Ahí existe el sesgo mayor que cero o el sesgo menor que cero. Para el mayor es hacia la derecha y para el menor de cero es hacia la izquierda. Bien, pasemos. Ya, aquí estamos en la distribución. Bien. Ok, Mari dice buenas noches. Buenas noches. Hablando de la distribución normal, ¿qué significa? Empezamos por el valor de cero, es un cálculo de valores que se hacen, ¿no? Tenemos allí el eje de la X, el eje de la Y que se convergen en cero, ¿ok? Eso siempre es así, convergen en cero. Entonces, por eso se denomina normal. Disculpa, no. Hablando de media, mediana y moda, cuando están en el mismo nivel, Coincide. coinciden, ¿no es cierto? Coinciden, entonces se La puede curva decir, es simétrica. que es normal en base al cálculo que se hace, ¿no? Entonces, pero en ocasiones podría ser que sí, no sean, no coincidan, y por eso la forma de la curvatura también difiere, no va a ser simétrica. Tal vez porque hay más valores en I, más valores en positivo, más valores en negativo, entonces en base a eso, la curvatura va a ser cambiante, no siempre quiere decir que va a ser simétrica, ¿no? Robert, Sí, me permiten, en este caso, lo que estaba hablando hace un momento,
se reproduce justo en lo que están diciendo los compañeros. ¿No es cierto? Esta curva que están hablando asimétrica hacia la derecha o asimétrica hacia la izquierda, hace un momento pusieron el tema del sesgo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esta es la representación realmente de un sesgo hacia la derecha. ¿Sí? El sesgo se está yendo la curva hacia la derecha y por lo tanto, lo que hablaba, la mediana es mayor que la media y que la moda. Y para el otro lado, cuando ya se curva para el lado izquierdo, ¿sí? Ustedes ven que la mediana es la más pequeñita, luego le siguen en magnitud la mediana y luego perdón, la mediana sí y la media posterior. Entonces, ahí existe una curvatura más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo, dependiendo de cuál ha sido la simetría que estoy marcando o el sesgo que estoy marcando. Interesante el gráfico también, que ya lo habíamos visto el día de ayer, pero súper interesante. Ahora, claro, la parte de la simétrica, esta es la curva normal, ¿no? O sea, se representa de esta manera y está muy bien. Aquí hay un término interesantísimo que han puesto los compañeros. Miren esto que dice aquí. Cola. ¿Sí? Cola. La cola es tal cual como una cola de un lobo, de un perro, que se alarga, o del cabello de una persona, de un animalito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cómo se extiende hacia los costados, ¿sí? Entonces se va desde el centro hacia los costados derecho e izquierda y se representa o tiene el nombre de esta forma llamado cola, ¿sí? Y se llama cola tal cual como se expresa porque se extiende hacia el infinito, ¿no es cierto? Es asintótica. Eso se llama, Robert, curva asintótica. Podemos, profe, ponerle en extra para que se vean. Ah, ya, claro, claro. Permíteme, gracias. Y la siguiente, por favor. Buenas noches, dice José Luis. Buenas noches. Yo voy a Quiero hablar de la tabla. solo una cosa, Robert. Esta que está aquí, esta parte, es la más importante de todo. Esta parte es la más importante de todo. Así que les pido que pongan toda la atención respecto a lo que dicen los compañeros aquí. Y retomo, dice. Entonces, esta tabla va a representar, es la que servirá de base para la curva. Ahí tendremos los datos, como ustedes pueden ver, los datos de Z, y ustedes pueden ver la fórmula que está allí, ¿no? X menos, no sé cómo se llama, profe, media. Sí, el, Dividido por el, la el desviación X es estándar. el dato, el mu es la media y el sigma es la desviación estándar. Entonces, lógicamente, en base al cálculo, uno tiene que ver en qué fila se encuentra. Entonces, y en base a eso, será la que aparezca dentro de la curvatura, ¿no? Pero tenemos que ver en base al cálculo, tenemos que ver en cuál de las filas está coincidiendo. Y en este caso fue la que le hemos pintado como amarillo, que es la que estará representando la curvatura máxima. Eso es lo que entendí, profesor. Está muy bien.
A ver, quisiera tal vez un poco explayarme en este tema. Y si quisiera que tal vez todos pongamos o sea, mucha más atención. Eh, yo quiero explicarles que aquí, o sea, en el lado derecho está la parte, y voy a poner en este caso, voy a tomar un- una, una anotación, ¿ya? Entonces, miren, esta es la distribución normal, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Aquí se supone que el mu, o en este caso lo que hemos representado siempre como xy, es la media, ¿sí? Xy es igual que el mu, es decir, esto es xy, ¿sí? Y esto tiene un sombrerito y esto es igual a la media, ¿ya? Recuerden que la desviación estándar, ¿sí? Esta desviación estándar resulta de la fórmula que nosotros habíamos ya hecho el cálculo, ¿no es cierto? De elevar al cuadrado el valor, o sea, x del valor menos la media, todo elevado al cuadrado dividido para n. Sacamos la raíz de eso y sale la desviación estándar, ¿ya? Entonces, el parámetro que nos están dando en este momento es este valor que está aquí, ¿no es cierto? Es ZO, que a la final es qué probabilidad existe, o sea, en este gráfico es qué probabilidad existe de que mis datos, sean de peso, temperatura, lo que sea, estén entre un valor de 0 y un ZO de 1.21. O sea, ¿qué probabilidad me están dando de que esté en un rango específico? ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es el área. Entonces, uno podría asemejarle, ¿no es cierto?, a una curva semejante a esta. Ya les voy a graficar, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, y acá tendríamos, ¿no es cierto?, un valor y otro valor del triángulo, semejante. Entonces, la tabla que está abajo calcula esas áreas, ¿no? Las áreas ya las calcula. ¿Por qué? Porque a la final sí tenemos este valor tope máximo hasta aquí arriba, es decir, sabemos hasta aquí cuánto es el valor hasta arriba y sabemos que entre 0 y 1.21 es este dato, ¿cierto? Es la base, ¿sí? Sabemos que este de aquí es igual que este de acá, ¿sí? Y le podemos dividir inclusive dividido para 2 en esa parte. Entonces, esta área que está aquí, ¿sí? Que está calculada de esta manera, ¿sí? Si ven, esta se va a dar en función del parámetro de probabilidad. O sea, ahorita estamos diciendo qué probabilidad existe de que mis datos estén entre 0 y 1.21. Entonces me voy a ver en la tabla cuánto es el área cuando yo tenga 1.21. Y el valor de este valor que tengo de 1.21, ¿no es cierto? Si yo tengo la probabilidad simétrica desde aquí hasta acá, que es lo que estoy yo marcando, ¿no es cierto? Tengo 0. Perdón, tengo aquí, déjenme un ratito, tengo 0.5, ¿ya? Es decir, es la mitad de toda el área. ¿Estamos de acuerdo? De 0 hasta el infinito es 50%. Vuelvo nuevamente, esto es 50%. ¿Sí? Estamos todos, ¿no es cierto? La mitad del área es de ese 0.5. ¿Sí? O sea, quiero que se acuerden que la media divide 50 a la derecha, 50 a la izquierda. La mediana, como coincide, tiene 50 a la derecha, 50 a la izquierda. ¿Se acuerdan? Entonces, un lado de la curva tiene 0.5. Ahora, el valor que me está dando aquí de 1.21 es la totalidad. Entonces, yo me voy, ¿no es cierto?, dentro del valor, aquí me están diciendo, ¿no es cierto?, 1.5. Ya. El 1.5, de acuerdo a esto, o sea, es 1.500. No tengo 1.51, que sería este de acá. ¿Sí? No tengo 1.52, que sería este lado de acá. Es decir,
los decimales es 1.5, cerrado. ¿Ya? No estoy utilizando para el ejemplo, sí, voy a dibujar, no estoy utilizando para el ejemplo el 1.51 ni el 1.52. Estoy utilizando cerrado el 1.5. ¿Ya? Esto es 1.5. Ahora me preguntarán que este ejemplo de los compañeros, yo creo que el que está aquí, el valor de 1.21, esto creo no está bien de acuerdo a donde está poniendo en este caso, la representación, porque el valor que está aquí es 1.5. Si no, el ZO no coincidiría con lo que está ahorita marcado, ¿no es cierto? Entonces 1.5. Ahora, cuando yo tengo 1.5, sé que el valor es 43.32%. ¿Sí? Eso que estamos viendo en este momento corresponde, ¿sí?, en su totalidad a este valor que está aquí, desde aquí hacia abajo. Es un valor que está, ¿no es cierto?, de 0.4332. ¿Sí? Entonces, el valor que me están diciendo cuando yo tengo, voy a borrar esto porque es más claro, cuando yo tengo 0.3869 corresponde al 1.21, me voy a ir al 1.21, pero la tabla no está pues aquí. No está, o sea, no está el valor de 1.21 para sacar este 0.3869. Entonces, tal vez si me permiten y salen de esto, voy a tal vez a utilizar este valor de 1.21 en la gráfica, en la tabla, para explicarles de dónde sale. ¿Pueden salirse, por favor, para yo presentar? Correcto. Ya. Entonces, me voy a ir a la tabla a la cual recuerden que lo que pusieron los compañeros era 1.21, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto, voy a ampliar lo que más pueda, ¿sí?, para poner el 1.21. En esta tabla que está aquí, tomo primero el 1.2 y luego, ¿cómo le sumo el 1.21? Tomándole el otro lado del eje de las Yes, ¿no? 1.20 más 0.01 me da el 1.21 que estábamos viendo. Y si ustedes se fijan, me da un valor porcentual de casi un 0.8869. ¿Ya? Entonces quiero que se recuerde todos ustedes que el valor dio 0.8869. ¿Ya? Del 1.21 que puso el ejemplo los compañeros. ¿Ya? Recuerden, anoten en un papelito. En un papelito anoten 0.869, que es el valor que los compañeros pusieron para ZO, ¿sí? ZO era 1.21, o sea, 1.20 más 0.01 y me dio 0.869. Ahora voy a regresar y les voy a pedir que los compañeros me pongan de nuevo la presentación. ¿Qué también será esto? Dicen los compañeros. No entiendo nada, dice. Pusieron los compañeros ese valor, ¿no? Te estoy yo explicando lo que están poniendo ellos. Entonces, el 1.21 que está aquí, ¿sí? Vuelvo de nuevo. Es este valor que los compañeros me dijeron. Ahora, lo que están poniendo acá abajo no corresponde a esto. O sea, es decir, esto no está adecuado a lo que están poniendo. Pero sí lo que vamos en este momento a colocar, que era, díctenme por favor, era 0.88. ¿Cuál era el otro valor? Que les pedí que anoten. 6, Sí, 8869. correcto. Muy bien. Correcto. Gracias, Nicole.
Entonces, este valor que está aquí, como yo les comenté, es el área bajo la curva, ¿ya? Pero ¿a qué corresponde el área bajo la curva? Corresponde desde aquí, desde la rayita del 1,21, hacia la izquierda, la totalidad de la parte del área, ¿sí? Incluyendo este 0,5, ¿no es cierto? Entonces, para poder calcular el área marcada, que es esta partecita pintada de celeste, entonces, para poder calcular esa área marcada, yo tengo que restar del área total, que es 0,8869, tengo que restar de ahí obligatoriamente menos 0,5. ¿Qué es lo que estoy restando? El pedazo de la izquierda. Estoy restando este pedazo de aquí. ¿Ya? Desde ahí para acá. 0,5. Entonces, si ustedes restan 0,8869 menos 0,5, les da 0,386. ¿Ya? Háganlo en la calculadora. Exacto, 0,3869. Entonces, lo que pusieron ustedes de ejemplo, acabo yo de comprobarlo. Pero no se utiliza este que está aquí, que no es el ejemplo, ¿no? Sino era Z1,21, que es el Z020 más este que está acá. Pero como la tabla no está, entonces me fui a buscar la tabla para poder calcular el área. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? Que quisiera que todos lo entiendan. Entonces me preguntaron cuál es el área entre 0, que era la media, y el valor de 1,21. Entonces, ¿qué probabilidad existe de que se den estos datos desde 0 a 1,21? Entonces, la probabilidad es 38%. O sea, el valor que me dio aquí es del 38% de que los valores estén entre 0, ¿no es cierto? Y el valor de 1,21. Porque esa área le multiplico por 100, ¿sí? Esa área le multiplico por 100. Es un concepto bastante, diría yo, fácil cuando ya se le engancha, cuando ya se agarra el concepto, ¿no? No es algo muy sencillo, pero por eso es que habría que un poquito hacer estos ejercicios. Esta explicación la tienen en un documento que está en el capítulo 4, que dice distribución normal y está en PDF. ¿Ya? Lo más importante de todo lo que les acabé de decir hace un momento es esta fórmula que nosotros, bueno, no yo ahorita, pero los compañeros lo han colocado acá y está muy bien colocado. Esto es esencial. Le dan el valor de la media, le dan el valor de la desviación estándar, ¿no es cierto? Y entonces yo en ese momento, con el valor que me dan de cualquier dato, yo hago el cálculo de Z. Cuando yo ya tengo el valor de Z, me voy a la tabla. Busco en la tabla y ya tengo el área bajo la curva o la probabilidad de que esté dentro de esos valores. ¿Listo? Ok, ahora sí continúen todo lo que estaban exponiendo. Perdón. Sigan nomás. Ya se acabó. Muy bien, perfecto, muy bien. Voy al grupo de el otro grupo que estaba presentando y mis felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no, yo creo que Luis es bastante bonito y les Muy digo, bien. Ya, que el grupo que estaba ayer, que por favor presente. segundito.
Así yo. Ya. Coloque. Bueno, Michael dice, buenas noches, dice profesor, dice, yo, bueno, no sé si nos vamos a, creo que nos vamos a demorar bastante, No, casi no no, tenemos no. mucho tiempo y mañana es el examen. ¿Cómo hacemos? Dice Michael. No, no, no se preocupen. Den de una y yo no les voy a preguntar mucho. Continúen. ¿Ok? Tienen que empezar desde el 2, ¿no? El slide 3 también. Tres. Tres, ¿no? 3. ¿Quién, por favor? Disculpa. Una, dos. Nicole. Nicole. Ya, ok. Nicole. Eh, Primero, muy buenas noches. El día de ayer, sí, pues tuvimos, no pudimos avanzar, pero entonces el día de hoy vamos a presentar, ¿no? Es que tengo que hacer también ellos como coanfitrión, ¿sí? Como coanfitrión, porque ellos tienen que compartir, creo. Correcto. Ya. Ayer, bueno, no pudimos continuar, pero vamos a seguir la siguiente presentación. Coeficientes, dice, para calcular asimetría. Como vemos el nombre de ahí, Robert, bueno, sí, profe. solo con esta lámina, o sea, me doy cuenta que han hecho un muy buen trabajo. Espectacular. Porque yo no he determinado, por ejemplo, el coeficiente, o sea, sabía que existen en los coeficientes de Pearson, Fisher y Yule, sí sabía. Y existe también esta fórmula que está en el tercer coeficiente de Fisher. Si uno diría, ¿para qué sirve? Pero ese coeficiente sirve para específicamente calcular la simetría cuando yo tengo datos específicamente de salud. Por eso es Fisher, ¿no? Fisher Price, ¿no? Este es un específico coeficiente para un cálculo necesario en la parte de juguetes, salud, etcétera. Pero vea, muy bueno, gracias porque esta presentación espero bajarme inmediatamente para utilizarlo. Muy buena investigación, genial. Avancen, por favor. Estamos tomando en cuenta que esto se lo hizo en 1985, ¿no? Qué bien. Estos datos me encantaron. Me encantó. Ah, Creo, sí, creo que Robert Ergole. Ajá. dice que Michael dice que eres de otro equipo, perdón. Ya no lo tengo. Ya. Ya, esto tengan la bondad de. No, no. Quiero regresar un poquito. ¿Pueden regresarle? Ya, pasen ese. Bien, pasen ese. Ya, esto también pásenlo, por favor. Ya, ahí quisiera que me vayan.
o sea, yo entiendo lo que están poniendo, pero sí me quisiera que ustedes me digan cómo o qué es lo que pusieron. A ver, para ver si que coincide con lo que es. A ver. Estos son cálculos, ¿no? Cálculos estadísticos. Pues para cálculos estadísticos, como usted puede ver, estos se llaman kurtosis de Fisher, ¿no? Y, y en algunos de los casos es igual a cero, mayor que cero, menor que cero. Y como vemos ahí, son cálculos que hemos aprendido nosotros, como calcular el valor de n. Ya. eh, Solo una observación, ¿no es cierto? Este valor de K, ¿no es cierto? Es el valor de la kurtosis, ¿ya? O sea, es decir, ¿cómo calculo la kurtosis? Es a través de esta fórmula, ¿ya? Como ustedes se acuerdan, el XY es un valor que yo puedo determinar, o sea, es algo que me piden de un dato específico. Sí, ¿no es cierto? Ese sí es el cálculo que se ha hecho de la media, ¿no? De la media. Entonces, cuando yo tengo un dato que me dan, le resto a la media, esto le elevo a la cuarta potencia. ¿Sí? Le elevo a la cuarta potencia y luego tengo un n-1 que es un número de datos menos 1. ¿No es cierto? Y le multiplico por la desviación de estándar elevada a la cuarta potencia también. ¿Sí? La desviación estándar, recuerden, era asimismo el valor menos la media elevado al cuadrado dividido para n, que es el número de datos, sacado la raíz. Muy bien. Entonces, lo que les estoy acabando de decir es que todos los datos que están aquí, ¿sí? Todos esos datos los tengo que primero ir sacando. O sea, es decir, tengo que ir sacando el valor menos la media, ¿no es cierto? Un dato. Otro valor menos la media, otro valor menos como la tabla que hacíamos. Y luego cada uno de esos valores lo elevo a la cuarta potencia. Luego de tener esos datos en las líneas, hago la sumatoria completa, que es lo que está diciendo la fórmula que está acá. ¿Sí? Y de ahí el valor de n-1 lo sabemos, o sea, es el número de valor de n, y asimismo calculamos de todos los datos el valor de la desviación estándar, que se eleva al cuadrado. Voy por el otro lado, ¿no es cierto? Esto es igual, pero tomando en cuenta un coeficiente que lleva al 100 y un cuartil de una específica kurtosis. ¿No es cierto? Entonces, aquí estoy viendo que, como ustedes ven, el percentil, ¿se acuerdan? 90 y el percentil 100, como es 10. Entre estos dos es que me da el cálculo. Siempre, en este caso, tomando en cuenta que voy a tener valores de percentil 90 y de percentil 10, puedo hacer el cálculo de K. ¿Sí? Tomando en cuenta que Q va a ser un dato que me van a dar, que es un dato específico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Q es el cuartil? ¿Cierto? Es específicamente un cuartil. ¿Qué es un cuartil? Es 0.25. ¿Ya? Muy bien, me encantó esta parte. A mí al menos me encanta, pero no sé, a todos no les va a gustar mucho. Pero muy bien, lindo la explicación. Continuemos. bien, Una, entonces, una cosa, Robert, o sea, rescatable completamente de este grupo. Todos los valores que están poniendo, o sea, todas las fórmulas que están poniendo son fórmulas válidas, son fórmulas para calcular. En la mayoría han explicado los efectos, ¿no? O sea, es decir, sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda, han visto, o sea, el apuntamiento más alto, más medio, abajo, todo de una forma tal vez un poco menos
matemática, pero esta presentación, espectacular. Aquí está el coeficiente de sesgo, ¿no? ¿Cómo calculo el sesgo? Y lo calculo en función de la media y de la mediana y de la distribución estándar, ¿no? Miren lo que están poniendo. Y este es según también desde el 2009, no es hace mucho, ¿no es cierto? Que se calculó a través de tripla, no tripa, sino tripla. Exacto. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Sigan, sigan. Entonces ahí tenemos, en la fórmula que vemos representada, y en ese cuadrado azul tenemos, eh, Esa es la fórmula de la desviación estándar. sí, exactamente, desviación estándar que la resumimos como S, ¿no? Y Correcto. obviamente para poder hacer el cálculo tenemos, resalta la raíz cuadrada, saca la raíz cuadrada. Sí, existe un error en la desviación estándar. El que me diga cuál es el error, 10 puntos. Diez puntos del que me diga cuál es el error en la fórmula de desviación estándar. No, no es 3. Solo dos qué, pero no sé qué me dice Daira. Solo dos. No sé qué es solo dos. Falta FI. Lo que pasa es que estamos calculando en una fórmula, o sea, lo que decía el compañero de falta FI es cuando son datos agrupados y no agrupados. Solo quiero escucharles un poquito más. Verán que es 10 puntos, ¿no? Puedo aumentar a 15. Puedo aumentar a 15. No necesariamente solo es FI, ¿no? Estamos calculando de datos, en este caso, de datos no agrupados, sino de datos. No es ese tema de FI. Es cuando son datos discretos, cuando son datos no agrupados. La fórmula que me están diciendo con FI es de datos agrupados. No, tampoco, María, no es XY. Está, o sea, para darles una pista, está en el tema de la sumatoria, ¿no? O sea, tal vez un poquito tiene la razón, María, pero, o sea, le voy a dar tal vez a María 3 puntos por darse cuenta de que es XY, que XY es la media, pero no es eso. Ese no es el error, porque puede ser que también el sombrerito, cambie, sí, ya. Bueno, como no lo pudieron hacer, aquí hace falta, ¿no es cierto? Si ustedes ven en la fórmula, falta un cuadrado. Es la sumatoria de x menos xy al cuadrado. Y no es 2, sino es al cuadrado. No es como alguien puso, yo puse 2. No. Es al cuadrado. Es decir, no es poner 2, sino es poner al cuadrado el valor. Caterine puso chuta. Sí, eso cuentas al cuadrado. No es raíz cuadrada, es al cuadrado. ¿Sí?
Sigamos, por favor, que se nos va el tiempo. Como vemos, dice allí, Navarro indica que los datos sesgados pueden ir a la izquierda Sí. y eso Esto, se considera negativo, ¿no? sí, ya lo vimos. Una cosa que sí me encantaría que por favor me pongan ahí los compañeros en el chat es de dónde sacaron estos datos, de qué bibliografía, porque son interesantes. Pasemos al otro slide. Que por favor me pongan Al la último bibliografía que hemos sacan. puesto el Ah, enlace. genial, perfecto, perfecto. Bajen, por favor. Sigan. Continúen. Ya, esto es un insesgado. Sí, está muy bien. Sí, Porque, como menciona allí el concepto, dice Nicole, cuando en este caso tenemos una base y tenemos allí la línea, y es exactamente igual, entonces insesgado, pero ya cuando se mueve de alguna manera, si ya el centro no está en la mitad, entonces ya se llama sesgado, es porque tal vez la curvatura se mueve hacia un lado, que no, hacia un lado del cero. ya, sigamos. Ya, esto ya lo vimos. Está muy bien. Continuemos. Ya, aquí tienen chance para explicarnos. Y el enunciado dice, bueno, el ejercicio 21 ya está ya deletreando el nombre, ¿no? De Lynn Marshall. Bueno, está leyendo, ¿no? A continuación, operacionalista de comisiones en miles de dólares. Está muy bien. Entonces, en resumen, estamos diciendo, se está calculando las comisiones, dice en dinero. 15.8. Ese resulta ser la media, ¿no? Dice ella. La mediana, perdón, la mediana. 15.8. Correcto. Y como vemos Pero ¿por qué es mediana? Mirarán esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces está en la posición intermedia. Muy bien, por eso es 15.8. Sigamos, avancemos. la siguiente, por favor. Dice, Muy bien, muy bien. Están calculando el S. Si ven que aquí, sí está, aquí sí está el cuadrado. Está muy bien, ahí sí está bien la fórmula. Hicieron la sumatoria de todos estos productos, ¿cierto? Entonces eran un montón de restas en la tabla, ¿no es cierto? Las diferencias de esas le elevamos al cuadrado y todo eso se suma y da 6.282. Interesante. Sigamos. Qué interesante este ejercicio. No, antes, por favor. Exacto, aquí está la tabla. Sí, exacto. Regresen a la tabla, está muy bien. Sí. Vayan a la tabla, por favor. Ya, correcto. Entonces aquí, Robert, hay que acotarnos. Estos son los datos. Esta es la media. Esta es la resta entre X y la media, que esto está muy bien. Luego le vamos al cuadrado, ¿cierto? Para poder calcular la varianza, la desviación estándar. ¿Ya? Entonces calculamos esto. Aquí está el valor que se está poniendo allá, 6.282,99. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ese valor ya está. Ahora, ese valor, ¿no es cierto? Acá estamos haciendo el mismo valor que teníamos, que es este, dividido para ese. ¿Por qué? Porque ese es el valor que necesitamos para poder elevar al cubo, sí, ese valor, ¿no? El elevar al cubo sí me da valores negativos. Si ustedes se fijan, estos valores negativos que me ayudan, acá tengo ya los valores positivos. ¿Ya? Y entonces ahí me dio este valor de 29.83, que esta tabla me sirve para, ahora sí voy a regresar. Regrese, por favor. Correcto. Si ven, aquí está el 21.80, el 21.93, que es la media, ¿sí? Acá está el valor de los 6.000 que también hablamos, y la mediana que sí hablamos, que era 15.8. La desviación estándar es 21.18, que también ya lo hablamos. Ahora, el valor que estaba de 29.83 es este valor que está aquí, ¿sí? Elevado al cubo, que también es 29.83. Lindo, 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 lindo ejercicio. Lindo, lindo ejercicio. Y estamos calculando el sesgo, ¿no? Súper bien, súper bien. Si pudiera, les pusiera más, o sea, les voy a poner más puntos a este grupo, realmente. Súper bien este grupo, ¿ah? Felicitaciones. Súper, ultra bien. Muy bien. Vamos, sigamos, avancemos. Ya, eso ya está. Este es el trazado, ¿no? Muy bien, qué bueno. Este es el trazado de lo que en los puntos yo tenía hace un ratito, ¿no es cierto? Es decir, estoy poniendo los valores con respecto a los porcentajes que tenía yo. Muy bien, se ve muy bien los valores. Sí, súper. Pasemos. Chévere, me interesó esto mucho. Ya, la distribución normal, eso está bien, a la derecha, a la izquierda y todos los datos. Pasemos. Sigamos, por favor. Continuemos. ¿Hay algo que están diciendo, Robert? Le dije que toca a William. Ah, ya, ya. Que siga William entonces. ¿Ese mismo o que continúen, profe? No, que continúe. Correcto. Esto ya lo explicamos, ¿se acuerdan? Pero, o sea, yo lo que le estoy haciendo ahorita es más bien pasar un poco de lo que ya nos explicaron otros compañeros. Pero para mí lo más importante es lo que están presentando como teoría, como investigación. Me parece nuevamente muy, muy buena. Sí, aquí, por ejemplo, estamos viendo dos medias y distribuciones estándar que podría un compañero de los que está o al que le tocó, explique nomás, no hay problema. Ahí le toca a... Dice, tenemos un montón, dice, pero vamos a tratar de resumir. Yeah. Esta parte dice, es súper interesante, ¿no? Entonces, tenemos dos maneras, como vemos allí, o dos tipos de gráfico, que ustedes ven que en uno de los casos el trazado tiene una curvatura sumamente pronunciada en la mitad y otra tiene una curvatura intermedia, ¿sí? Pero eso tiene que ver con los datos, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay datos tanto que vienen de izquierda y derecha, pero en este caso, tanto la moda, la media y la mediana coinciden, ¿no? Por eso está en el centro propiamente. Y como entendemos, la mediana va de 50 a 50. En el otro caso, en cambio, es diferente. Ok. Sí, ahí podemos ver, dice, diferentes tipos
Explico diferente tipo de curvatura. Está muy bien. Entonces, como habíamos visto anteriormente, cuando los datos, por decirlo así, se hacen cálculo de la media, entonces encontraremos 50-50, pero en este caso es diferente. Esto es de Brian, ¿no? Esta parte de toca Brian. Buenas noches, dice la curtosis, como menciona la parte de concepto, es propiamente la parte de la curva o la cresta, dice el apuntalamiento de la curvatura. Es lo que se conoce como curtosis. Y lógicamente, dependiendo de los datos, habrán algunos que tengan forma de campana, otros como una loma no tan pronunciada. Va a depender mucho del cálculo que uno realice, ¿no? Y ahí podemos ver, luego del cálculo, uno va a encontrar el sesgo, ¿no? Que va a depender. Cuando hay un cálculo 50-50, no encontramos un sesgo, pero si ya se mueve a uno de los dos lados de la mitad, por decirlo así, de la mediana, entonces ya hablaríamos de un sesgo por un lado o por el otro lado. Entonces, va a depender, va a depender de los datos que tengamos. Ahí Muy está la bien. referencia, dice, ¿no? Ya, déjenme ver, porfis. Qué chévere. Muy, muy bien. Genial. Ok. Muy bien. Saben que les felicito en este tema. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Excelente trabajo. Este grupo yo lo voy a considerar mucho. Sí, lo voy a considerar mucho y le voy a pedir que Roberto y Diana me manden los nombres de cada uno de los que están ahí. De este grupo, por favor, Robert en el chat. Ya por Excelente. pues solamente anótale una. Ya. Solamente en este caso quiero un poco despedirme. Nos hemos pasado 10 minutos y Robert quisiera que les transmita a todos que son un excelente grupo. Sí, es un excelente grupo. Son muy, muy especiales en todo sentido del tema de lo que he podido ver, de todas las cosas que presentan, que han generado, que han hecho, son responsables. Han participado muchas de las personas que, bueno, Roberto y Diana tienen la tabla y por lo tanto, yo creo que mañana no van a tener problemas tampoco para el examen. Hay que prepararse un poquito, ustedes ya lo han ido haciendo, tampoco es que va a ser algo que les va a perjudicar completamente, sino más bien con las pruebas que ya han dado, si se tiene ya un valor que les va a permitir inclusive ver si es que existe un problema en el examen, van a poder tener el valor mayor de las notas que tengan ahí. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar. Sí, que es el valor mayor de las notas que ustedes hayan alcanzado entre las pruebas y el examen. Sí, para ayudarles en ese sentido también a lo que ustedes están haciendo. Y al esfuerzo que han puesto durante todo este tiempo, que han hecho mucho, mucho esfuerzo y más bien les felicito porque van con algo más de conocimientos respecto a lo que significan, ¿no es cierto?, los datos que ustedes pueden trabajarlos cuando ya trabajen, etcétera. Realmente me he sentido súper ultra gusto. Gracias a Roberto, ¿no es cierto? Gracias a Diana, gracias también a Cristina, que han sido las personas que han podido tal vez traducir lo que yo, que no necesariamente no escucho, este, es un trabajo en equipo, ¿no? Ese trabajo en equipo ha sido extremadamente bueno y les felicito a todos por lo que han puesto durante todo este tiempo con sus preguntas, con sus aportaciones, con sus aclaraciones, con sus explicaciones. Y por otro lado, también por su dinámica. En algunos casos
se nota la alegría de muchos y en otros casos la depresión posiblemente que o tal vez la imposibilidad de hacer algunas cosas, pero que no se preocupen, yo sé que lo van a lograr también con el tiempo. Mis felicitaciones a todos. Realmente les tengo que decir que tienen que evaluarme también como profesor. Sí, esa evaluación es muy importante para mí, muy, muy importante. Si es que ustedes, o sea, consideran, consideren esa evaluación y en algunos casos, evidentemente, van a colocar de acuerdo inclusive lo que yo también siento por ustedes ahorita, ustedes también me lo van a retransmitir en el sentido de la evaluación. Muy bien, creo que no van a tener problemas para nada. Yo sé en este caso el tema de los deberes, que sí es muy importante y no sé si alguien más quiera conversar. Damián, solo un ratito, yo quiero ir sacando porque están aquí, un ratito, nomás porque los tengo a toditos, un ratito, en línea. Sí, el grupo 5, Robert, sí es importante. El grupo 5 le voy a pedir que me envíe la presentación a mí directamente, ¿no es cierto? Por chat, o sea, me mande el Robert, ¿no? Lo más importante realmente en este caso es ver qué es lo que han colocado y en todo caso, sí, dependiendo de el tiempo que se demora en el día de mañana en el examen, los 5 últimos minutos de la prueba pueden hacer una presentación también si es que desean. Sí, para que por favor tomen en cuenta, pero tienen que mandarme primero la presentación a mí, sí, a través de Roberto o de Anita, sí, el grupo 5. Pregunta. Tenemos de... Ya, Damián. Damián. Entiendo, dice, el intérprete también está cansado y necesita ir a dormir. Así es que bueno, solamente una pregunta, dice, profesor, el día de mañana entonces tenemos el examen, ¿verdad? Sí. Es en ¿Cuántos? línea. Yo no sé, me gustaría saber, o sea, qué tan extenso es el examen para nosotros prepararnos, dice, ¿no? Y si esté del caso, que se prepare, por favor, algo, tomando en cuenta, dice, el ritmo que nosotros podemos hacer, ¿no? Estos ejercicios. Sí, 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 voy a suprimir un poco ciertas preguntas que no son necesarias y voy a reducir un poquito lo que dice justo Damián. Sí, sí, entonces lo estoy considerando seriamente el tema. Tenemos Mari e Ivonne, profe, ¿quién? Cualquiera, sí, cualquiera no hay problema. Mari puede ser. Ya le, ya Ya le ganó Iván. una cosita, mil disculpas. En referente al auto instruccional, yo he hecho el video, entonces es enseñas, ¿no? Así es que, por favor, quisiera saber en qué, disculpa, no entendí. A ver, otra vez. De acuerdo a los temas Ah, que ya. había enviado, entonces yo no encuentro el tema. Por favor, quisiera saber si usted pudiera enviar, dice a Roberto, a Diana, para que nos envíen, para ver qué me corresponde a mí hacer y poder firmarme el video, por favor, porque yo quiero terminar pronto porque también me quiero ya ir a disfrutar, dice, quiero también irme de paseo, pero quiero dejar cumpliendo. Yo, dice, soy de las personas que decidí hacerlo individual. Entonces, también, Pero no le entendí. o sea, es Este, el lado punto instruccional, propiedad instruccional, y hay que ver sí. qué le toca a ella para poder hacer pronto, filmarse y poder subir a la plataforma. Ya, el qué hacer está ya estructurado en una tabla de Excel le pusimos hace, ¿en dónde debo poner? Dice, creo. Pero creo que no se ve bien, dice la tabla. No sé si fue una captura o no sé, profe, porque dice que no se ve bien los temas. Ya, deme un minuto para ver
pero yo le mandé a Dianita. Permítame un ratito. Ya, aquí está. Mm, chuta. No, no, sí se ve súper bien. Ivonne tiene mediana agrupada y no agrupada. Sí, le puede decir que Ivonne tiene que hacer mediana agrupada y no agrupada. Eso ya enviamos, ¿no? Aquí está. Tal vez no se nota bien, ¿no? Profe, sí, sí. No, no se nota bien. Hoy Ahí está. solamente, profe, porque igualmente ya todos le pusieron sí. También puso sí, ya está bien. En WhatsApp, ahí está. Sí, sí, Está sí, en perdón, WhatsApp, sí. pero ya está. Entonces, sí, tengo que hacer eso, pero lo puedo hacer en Zoom, en teléfono. Como sea, no hay problema. Lo ideal era, o sea, era hacer una presentación para una persona, explicarle toda la parte con un PowerPoint, con todo lo que uno necesita. O sea, o sea, realmente no voy a calificar cosas como me grabo y diciendo algo sencillo y una cosa muy pequeña, ¿no? El autoinstruccional es una acumulación inclusive de toda la materia y fruto de lo que Roberto nos pidió por el tema de todas las personas que tienen otro lenguaje, les permitimos eso, pero tiene que ser un trabajo de calidad hasta el domingo. Recuerden nuevamente, Robert, recuerden nuevamente de que esto es para otros compañeros sordos. O sea, es decir, es un material que el profesor va a utilizar utilizando lo que ustedes digan a otros compañeros. Entonces, si es para otra persona, lo debo hacer perfecto. Perfecto, muchas gracias, dice profe, muchísimas gracias. Ya, perfecto. María estaba. Perdón, dice profesor, la molestia. Yo quería, referente al examen. ¿Cómo va a ser el examen? ¿Vamos a una tabla de cálculo, conceptos? ¿Cómo va a ser? Como para uno hacerse la idea y prepararse. Sí, este tema ya les comenté antes, ¿no es cierto? El examen, todo es de opción, de escoger en opción múltiple, todo. O sea, es decir, uno tiene que ir escogiendo porque es un examen virtual. Entonces, pero el tema es que sí existen ejercicios que hay que realizar. Y los ejercicios van a ser, por ejemplo, una tabla de frecuencias y de las tablas de frecuencias ir calculando los valores e ir escogiendo cuál es el que corresponde a media, mediana, moda, en este caso desviación estándar, desviación, varianza, ¿no es cierto? Todo ese tipo de valores, o sea, uno puede escoger. Ahora, uno puede escoger así, ¿no es cierto? Diciendo, esta es, pero ustedes tienen que desarrollar también eso, es decir, demostrar en un papelito que ustedes hicieron el examen haciendo sus cálculos con calculadora, con todos los temas de las tablas, etcétera. Y luego ese desarrollo que ustedes tuvieron, le toman una foto de lo que desarrollen y eso también tiene un espacio para subir. Sí, o sea, es aparte de lo que ustedes escogen, ¿no es cierto? Una fotito. Correcto. Entonces, en el examen de opción múltiple, entonces todo eso irá acompañado con fotografía de los ejercicios, ¿verdad? Sí, o sea, es decir, termino yo mi examen, ¿no es cierto? Hago todo el examen escogiendo las respuestas, ¿cierto? Y paralelamente a eso, yo voy a tener en mi cuaderno
el cómo lo hice. Ya. Entonces, una cosa es el examen y el escogitamiento y la calificación, y otra cosa es el desarrollo que ustedes hicieron. El desarrollo es ir tomando fotos de mi cuaderno y colocándolas en un Word, ¿no es cierto? Voy acumulando, ¿ya? Y luego ya tengo mi archivo y eso sí le puedo pasar, subir directamente a la plataforma. Ok, muchas gracias, dice el profesor. Y finalmente, pues, Nicole. a ver, Ya, sí, por favor, Nicole, y de ahí yo ya tengo que cerrar. Sí. sí, cortito, dice, referente al auto instruccional. ¿Usted decía cuánto tiempo debía durar el video? El video menos de 5. Minutos. Perdón, Caterina le dice de 3 a 4 minutos, ya nos dijo. Es para que no sea muy largo también, sí. Sí, gracias, dice. Muchas gracias. Ya, ¿sabe qué, Robert? Tengo que cortar. Si tenemos alguna pregunta, lo hacemos con el tema, porque ya me tengo que ir. Les agradezco mucho. Sí, un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Dios les bendiga. Robert, háganles de acuerdo, por favor, de que hagan la evaluación, ¿no? Del Ya, profesor. ya, Gracias.